Darle la bienvenida a la Mercedes-Benz de Coral Gables. Oye, los grandes se anuncian con el grande. Bienvenidos, bienvenidos al jubileo de la Mercedes-Benz. Todo clásicos, todo de nivel, todo de altura. Conduce el auto de tus sueños. Es el maravilloso dealer de la Mercedes-Benz en la bella ciudad de Coral Gables, que también está cumpliendo 100 años en este 2025. El número está en pantalla, 786-688-3497. Si quieres, llama, anuncia tu presencia para que te reciban, que los Mercedes comiencen a accionar el claxon al vislumbrar tu llegada a Mercedes-Benz en Coral Gables. Están en la 300 de Almería Avenue. Los grandes se anuncian con el grande. ¿Cómo es eso, muchachos? Ruédalo. La primavera ha llegado y con ella ofertas excepcionales en Mercedes-Benz of Coral Gables. Es la temporada del lujo, el desempeño y un servicio de clase mundial. Esta semana maneja un C300 Sedán, un GLA 250 SUV. Tú eliges por solo $389 al mes. Además, ofertas excepcionales en todos los Mercedes-Benz en inventario. Disfruta la temporada y conduce el auto de tus sueños en Mercedes-Benz of Coral Gables, celebrando 70 años de excelencia automotriz. Mercedes-Benz of Coral Gables, nuestra estrella es nuestra promesa. 70 años de excelencia rodando por nuestras calles. Por cierto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ayer se dio cuenta de que en verdad la agencia AP no merece tener tanto protagonismo dentro de las conferencias de prensa en la Casa Blanca. Recordemos que la agencia AP había salido de su espectro y de su acceso directo porque la agencia AP se ha estado comportando de un modo un poco profesional e insolente como parte de las ruedas de prensa en Washington. Ellos establecieron una apelación por términos legales para regresar a este sitio. Esta apelación no llegó a ningún lugar, no tuvo curso, no tuvo peso y finalmente han regresado a la oficina oval, exactamente a las inmediaciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, como un medio de prensa más. Claro que ahora no son un medio de prensa más, son un medio de prensa que está allí donde se le ha dado prioridad y se le ha acreditado a un grupo de medios importantes que antes no tenían acceso a las conferencias de prensa. Estas conferencias de prensa hace mucho tiempo están lideradas básicamente por 6 cadenas de televisión que se entiende que son las de más alcance, las mejores de los Estados Unidos. El presidente Trump ha estado reflexionando sobre el alcance de estas cadenas de televisión y ha entendido que en verdad la cosa no es tan grande como la pintan y ha sido parte de una reflexión muy sencilla a la que él ha llegado. Él ha dicho, si esta gente fueran tan poderosos como dicen ellos que son de poderosos, ¿cómo es posible que yo logré ganar las elecciones por goleada? Porque todas estas grandes cadenas estuvieron hablando muy mal de mí durante, antes y después de la campaña. Hay una estadística que es impresionante. Más del 98% de la información que salió sobre el presidente Trump en el entorno de las elecciones fue información negativa. Hablaron tan mal de él que el pueblo de los Estados Unidos decidió votar por él por goleada y así ganó las elecciones. Ellos, la agencia AP, que es la agencia que dice que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, es la agencia que siempre dijo que Fidel Castro era el presidente de Cuba sin haber hecho elecciones. Es una agencia que le da un enfoque a las cosas amparados en el tema de la línea editorial y del lenguaje neutral que no apunta a una dirección correcta. Hace mucho tiempo que AP sostiene una postura que deja mucho que desear, como mismo ha estado pasando con la prensa corporativa, no solo en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Este periodista finalmente tuvo acceso
a la palabra y comenzó por, en vez de intentar clarificar la información, comenzar a hacer propaganda. No es lo mismo que usted pregunte sobre el tema de los aranceles a que usted enfoque la pregunta sobre los aranceles condenándolos, cuestionándolos, cuando esto acaba prácticamente de comenzar y usted está allí no en funciones de editorialista, ni de tertuliano, ni de persona que va a opinar sobre una noticia. Usted está allí para preguntar sobre la noticia. Este fue el momento entre la secretaria de prensa de la Casa Blanca y el reportero de la agencia AP. Evidencia. If we could just step back for a second. When President Trump last addressed the BRT when he was on the campaign trail, his big push was on tax cuts. He's going there today as he's proposing tax hikes in the form of tariffs. And I'm curious for why he's prioritizing that over the tax cuts. He's actually not implementing tax hikes. Tariffs are a tax hike on foreign countries that, again, have been ripping us off. Tariffs are a tax cut for the American people, and the president is a staunch advocate of tax cuts. As you know, he campaigned on no taxes on tips, no taxes on overtime, no taxes on Social Security benefits. He is committed to all three of those things, and he expects Congress to pass them later this year. I'm sorry, have you ever paid a tariff? Because I have. They don't get charged on foreign companies. They get charged on the importers. And ultimately, when we have fair and balanced trade, which the American people have not seen in decades, as I said at the beginning, revenues will stay here, wages will go up, and our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you are trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I'm now regret giving a question to the Associated Press. Mary, go ahead. Hey, Caroline. Planchado, yo creo que vas a demorar un largo periodo de tiempo para que te den la palabra nuevamente en la oficina oval. Quiero contrastar con algunos elementos importantes sobre este incidente, que esto no tiene la menor importancia. Este es el intercambio entre una secretaria de prensa y un reportero. Los reporteros van a estas conferencias de prensa con múltiples direcciones. Están los reporteros que llegan allí asignados por un productor de noticias de un espacio determinado, que se comunica con él previamente y le dice: pide la palabra, vas a preguntar esto y esto. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, eso ocurre, a no ser que seas un gran reportero de un gran linaje, que sabes hacer tu trabajo, que lo manejas de una manera profesional. Pero la mayoría de la gente que está como carne para que le den el mordisco detrás de la noticia, tienen una orientación editorial por parte de los productores o directores de los noticieros. Si tú logras que te digan esto o esto, es lo importante. Porque igual el reportero, con solo estar presente y estar emplazado allí con su cámara, puede tomar el fragmento en el que la persona que comparece le responde a otro medio que no es el suyo. Incluso si usted está grabando, es muy probable que no tenga ni qué preguntar. También ocurre mucho que muchos colegas que hacen este trabajo, que es un trabajo difícil, es un trabajo noble, muchas veces no tienen nada que preguntar y van allí a tomar la nota de lo que otro preguntó, y por eso muchas veces usted ve que los reportes de prensa en diferentes canales son prácticamente los mismos. Eso se llama mediocridad. Había que decirlo y lo dije. Hay otra línea, que es la de la persona que tiene el argumento para confrontar, pero no es lo mismo un argumento para confrontar que hacer una pregunta basada ya en una valoración del argumento. O sea, no es lo mismo que yo le diga: secretaria de prensa, hay una data que llega desde Canadá que está diciendo que con respecto al tema de la generación eléctrica, debido a este gran impuesto, contribuyentes estadounidenses de Wisconsin, de Michigan
y también de New York podrían sufrir las consecuencias de este nuevo arancel mencionado en Ontario. Podrían verse afectadas tantas personas. ¿No le preocupa a la administración que por un arancel de este tipo, que es la respuesta a otro impuesto desde Estados Unidos, tantas personas se puedan quedar en un momento determinado sin corriente? Eso es una pregunta. Usted no está criticando ni a uno ni a otro porque usted fue a preguntar, no a hacer un análisis. Pero últimamente hay mucho de plataforma política, de agenda predeterminada en los medios de prensa, y esto no lleva a ningún sitio. El hecho de ampliar el acceso a los medios tradicionales a estas ruedas de prensa que ocurren en la Casa Blanca es algo muy útil, porque va a colocar la palabra en mejores lugares, en mejores manos. La mayoría de la prensa de medios pequeños está en manos de gente que tiene menos compromiso político. O sea, personas que son más imparciales a la hora de hacer los análisis, porque no forman parte de un gran interés corporativo. Y yo creo que eso es muy bueno, porque eso le da nitidez a los procesos. Sin irme de este tema, quiero ilustrar con algo que he estado leyendo hoy en la mañana y que asusta. Más de la mitad de las grandes ciudades de los Estados Unidos, más de la mitad de los condados también más habitados de los Estados Unidos en este momento no tienen ni siquiera un periódico que refleje los problemas locales. Eso es grave, porque el contrapeso del poder local muchas veces es la prensa, es la investigación, es lo que sale en esos lugares. Aquí hemos tenido incidentes de todo tipo, pero la prensa, mal que bien, aunque ahora tenga una postura, identifica un determinado problema y habla sobre ese problema. Eso se ha ido acabando en los Estados Unidos, porque la prensa se ha institucionalizado. La prensa es más de buró corporativo y la prensa está hablando a un gran bulto sin ver la personalización, sin apenas notar la diferencia, y todos no somos iguales a la hora de enfrentarnos en el día a día y de los presupuestos sociales que en verdad estamos asumiendo. Así que yo veo muy mal el hecho de que esto esté ocurriendo, pero esto está ocurriendo en gran medida y esto está afectando considerablemente la credibilidad de la prensa en los Estados Unidos. Este hombre está moviendo una matriz de opinión que no es cierta. Ella le respondió de una manera concreta: usted está confundiendo aranceles con impuestos. Los aranceles se le están imponiendo a países extranjeros, no a personas que viven dentro de los Estados Unidos. El deseo de cobrar y potenciar el arancel es el de conseguir relaciones comerciales más justas para los Estados Unidos, algo que hace mucho tiempo no ha estado ocurriendo, porque todo el mundo cree que Estados Unidos tiene todo el superpoderío, todo el superdinero, y hay que masacrar a los Estados Unidos. Y eso en gran medida está afectando a los ciudadanos estadounidenses. Así que hay una gran diferencia entre aranceles e impuestos. Si el señor hace la pregunta hablando de impuestos para preguntar por aranceles, aquí hay solo dos cosas. Primero, o tiene la mala intención de confundir, o en verdad él es quien está confundido. Cabe aquí recordar, y cito, que la Casa Blanca
ganó recientemente una demanda a esta agencia de prensa, la agencia AP, después de que perdieran el privilegio de acceder a los espacios limitados y más íntimos como la oficina oval y el avión presidencial. El mes pasado, un juez federal negó la moción de emergencia de la agencia AP para restaurar su acceso al grupo de prensa de la Casa Blanca. Nada, que no están en la mejor lista ni están en su mejor momento. Hago una pausa, vuelvo enseguida.